Judith Miller desarrolló una reflexión crítica sobre la sociedad contemporánea, especialmente sobre la manera en que el consumo influye en la vida emocional y psicológica de las personas. Vinculada intelectualmente al pensamiento psicoanalítico francés y cercana al legado de su padre Jacques Lacan, Miller analizó cómo la cultura moderna transforma los deseos humanos en necesidades permanentes de compra, éxito y satisfacción inmediata. Sus ideas se sitúan dentro de una crítica más amplia al capitalismo contemporáneo y a las formas de alienación que éste puede producir. Para Judith Miller, la sociedad de consumo no se limita a ofrecer objetos útiles para vivir mejor. Su funcionamiento depende de crear constantemente nuevas carencias y nuevos deseos. La publicidad, los medios y el mercado transmiten la idea de que la felicidad depende de poseer productos, alcanzar una determinada imagen social o consumir experiencias de manera continua. El problema, según Miller, es que esta dinámica nunca produce una satisfacción duradera. El deseo humano se vuelve interminable y la persona queda atrapada en una búsqueda constante de algo que siempre parece faltar. Desde una perspectiva psicoanalítica, Miller considera que el sufrimiento aparece cuando el individuo intenta llenar vacíos emocionales mediante objetos materiales. El consumo promete bienestar inmediato, pero muchas veces genera ansiedad, frustración y sensación de insuficiencia. La persona cree que alcanzará plenitud comprando más, mejorando su imagen o adaptándose a modelos de éxito impuestos socialmente, aunque esa satisfacción suele ser pasajera. Miller también critica la transformación del ser humano en consumidor permanente. Según su visión, la identidad personal deja de construirse a través de vínculos profundos, pensamiento crítico o proyectos colectivos y pasa a definirse por la capacidad de consumir. En este contexto, las relaciones humanas pueden volverse más superficiales y competitivas. El individuo se compara constantemente con los demás y siente presión para mantener un nivel de rendimiento, belleza o éxito económico difícil de sostener. Otro aspecto importante de su pensamiento es la crítica a la aceleración de la vida moderna. La sociedad de consumo impulsa la rapidez, la inmediatez y la necesidad de satisfacción instantánea. Para Miller, esta velocidad dificulta la reflexión interior y debilita la capacidad de tolerar la frustración, elemento esencial en la madurez emocional. El resultado puede ser una sensación creciente de vacío, estrés y aislamiento. Sus planteamientos no significan rechazar completamente el consumo ni la modernidad, sino cuestionar una cultura que convierte el deseo humano en mercancía permanente.